Muy buenas tardes, pequeños, ¿cómo han estado? El día de hoy no voy a poner la cámara porque ya se hace muy tarde y no quiero que vean todo oscuro, pero no importa. Hoy lo que vamos a hablar es un tema muy específico de Hearthstone, a un día de salir la expansión de Proyecto Kaboom. Y en los últimos foros, en las opiniones que he visto en la red de ciertos jugadores de Hearthstone, de como tal de la comunidad, ¿no? Aquí se ha creado mucha controversia alrededor de una carta, la misión legendaria no, el hechizo legendario de mago, ¿no? Y yo quería compartir un poquito con ustedes la opinión sobre que tengo sobre esa carta, ¿verdad? Y aprovechando el tema que estamos tocando de hechizos legendarios, también acotar cuál es mi opinión, ¿no? Sobre los hechizos legendarios, ¿no? En general los hechizos legendarios me han parecido en esta expansión equilibrados, o sea, nada que yo diga realmente roto, y lo cual me parece muy bien, ¿ok? Me gustan cartas que salgan, no importa que sean poderosas, pero dentro de lo estable, dentro de lo estándar, que está bien justificado. Y creo que no hace falta mucho más comentar en cuanto a que en general, obviamente hay gente que no opinará conmigo, pero en general he visto que estoy bien o estamos coordinados con lo que pensamos de que las mejores o las peores legendarias, ¿no? Por ejemplo, las peores legendarias, considero yo, y creo que la mayoría frente a la comunidad también considera lo mismo que yo, que las peores son la del sacerdote, obviamente la del cazador, otra que está mal y que es mala, la del chamán. Son las tres básicamente malas como tal, entre comillas. Dejaríamos esas tres por ese lado, que las tengo ahorita en pantalla. Y de las más fuertes, obviamente ya con... no importa ordenarlas, no quiero ordenarlas, sino simplemente establecer que esas son entre 7 y 9, por decirlo así. De las mejores, las primeras 4 hay muchas opiniones, pero en general creo que todos coordinamos con que las mejores son del guerrero, el brujo y el druida, ¿no? Ahí estaría. Y creo que me falta otra, exacto, y el druida. A ver, creo que sí, el druida. Entonces, ¿cuáles quedarían los otros? Las otras que quedarían es la del pícaro, que yo la pondría también como una especie de sexta, precisamente porque se da para muchos combos y puede llegar a ser interesante, aun cuando todavía no se nos ocurre nada, pero así vaya a transcurrir. La del paladín, y yo creo que entre el mago y el paladín estarían entre la cuarta y quinto, o sea, como intermedio, ¿no? Y hablando de eso, este vídeo quiero hablar precisamente de esa, como ya comenté al principio, de esa legendaria del mago, ¿no? Ha creado muchísima controversia y para muchos es una carta super top, super OP y demás. Yo opiné al respecto en principio que yo no la consideraba muy buena, ¿ok? Y en general la sigo manteniendo igual la opinión, ¿ok? Pero quiero que veamos un poquito más allá de la carta. Y yo entiendo, en general, el jugador de Hearthstone trata de ser lo más positivo posible cuando ve una carta nueva de expansión. Trata de sacarle todo el jugo posible. Lo entiendo, por ejemplo, cuando con la nueva carta del druida que roba un esbirro de coste 7, 8, 9 y 10. Piensa que va a robar 4 cartas. O sea, porque leen la carta y creen que le van a sacar todo el jugo. Pero no siempre es así, ¿me explico? Hay que aplicarlo en el contexto, aplicarlo en el competitivo, como se ve en el ladder. Y yo difícilmente al mago le vea validez a la carta. Ahora, la carta tiene un potencial enorme, eso creo que todos estamos claros, ¿no? Nos da ideas para nos da muchísimas ideas, ¿me explico? Ahora, el gran problema que tiene esta carta, y yo siempre lo voy a decir, es que depende muchísimo. Dos cosas, depende muchísimo de los esbirros que te hayas robado y cuáles son los que te quedan en el mazo. ¿Y cómo vamos a enfatizar esta carta, no? Si nosotros vemos, imaginemos que nosotros vamos a armar un deck, ¿no? Supongamos, y yo quiero hacer un deck en base a esta carta, ¿verdad? Ahora, yo tengo que hacer algo, o yo tengo que imaginarme en qué deck, en qué mazo tengo que meter esta carta. Obviamente el Big Spell no puede entrar, ¿ok? No es algo que yo le pueda sacar valor, ¿me explico? A esto. No creo que se necesite, ¿no? Supongamos las dos opciones más posibles y que
la verdad es que la gente lo ha visto y lo he visto en muchísimos foros. Es que o es un mazo combo de mago. Y que ya en este caso ya voy a decir por qué no me cuadra del todo. Porque depende muchísimo del robo de cartas, ¿no? Es el mismo y exactamente el ejemplo de las legendarias del sacerdote, ¿no? Depende mucho de los esbirros que te queden en el mazo. Si esta carta obviamente es de las últimas, literalmente no te va a servir de nada, a diferencia de las otras. ¿Me explico? Es una gran diferencia, ¿no? Y puede ser muy posible que esta carta esté entre las últimas 10. Puede ser que entre las últimas 10 no te queden birro. O las piezas del combo ya las tengas en la mano, ¿no? Entonces, ese tipo de cartas nunca han funcionado en Hearthstone, ¿no? Entonces, sí, da combos ultra guay. Suena muy jugoso la idea de sacar, no sé, Rey Exánime a coste 1, Gisera a coste 1. Pero ¿cuántas veces de hecho, hay que empezar a imaginarse. Imagínense que saco el próximo turno, juego en turno 7, un turno 8 juego Rey Exánime a 1. Literalmente un mago así controlero va a ser Rey Exánime y más nada. ¿Me explico? Porque su idea del mazo, la idea del cuando crea el mazo es ser un mazo defensivo. Por lo tanto no tiene mucho que hacer cada turno, ¿me explico? Es esperar, es aguantar. Entonces por lo tanto de nada, no importará mucho el hecho de jugar Rey Exánime a coste 8 o coste 1. Sí, no, ¿me explico? O sea, siempre va a ser beneficioso sacarlo barato, pero de que un mago control pueda sacarle beneficio a esto, tampoco es que tanto. Tampoco le va a dar la partida a esto, ¿no? Y en el mazo combo, como venían diciendo, está condicionado a eso, ¿no? Del robo específico de cartas. Y uno no quiere depender en el torneo competitivo, si uno ve el juego de Hearthstone como algo que al menos estrategia, habilidad, y uno quiere... Y está determinado por eso, por habilidad y estrategia. Obviamente el azar siempre va a influir también. Pero determinar todo en que esta carta la robes al principio o al final es como malo, ¿no? Me parece casi el mismo ejemplo del Alunet del Mago Tempo actual, ¿no? Mago Tempo actual con Alunet al principio de partida es una cosa y sin Alunet al final de la partida es otra. Y ya vemos dónde está Mago Tempo, prácticamente ni se ve y ha desaparecido. Por más de que sea bueno contra mazos como los brujos, por ejemplo, que se ve mucho. Pero en general... ese es el gran problema de ese tipo de decks cuando depende de una carta en específico y que al final la ley game no te sirve para nada. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y este es el caso ejemplo de esta carta. El otro ejemplo que lo dijeron en estos días y lo he visto varias veces es muy interesante porque analizan que esta carta, bueno, ¿qué tal si se mete en un mago elementales? Primero hay que ver que mago elementales nunca ha funcionado del todo, nunca ha cuadrado del todo y creo que de hecho, hasta me parece mejor el mago elementales del chamán, no tiene mejores cartas, ¿no? Pero supongamos que funcionara el mago elementales en todo juego de cartas, incluyendo el Hearthstone. Uno cuando arma un mazo, uno tiene que tener una guía y una especie de consistencia. La consistencia está determinada, bueno, por si el mago elemental es un mazo tempo, un mazo de esbirros. Ya esta carta, jugar en turno 7 esta carta contradice esa misma sinergia, ¿me explico? Y aunque usted no lo crea, y aunque no se pueda ver de principio, sí, bueno, no, después de los próximos turnos voy a sacar esbirros baratos. Ya has perdido un turno entero y créeme que ese turno entero en un mazo tempo literalmente puede darte la derrota, ¿no? Entonces, creo que ninguno de esos arquetipos entra, o sea, entraría en un arquetipo de combo, solo que no veo la posibilidad, o sea, el gran contraparte es eso que estoy diciendo, que dije al principio. Y en mazo tempo, en mazo elementales, no lo veo por precisamente ese ejemplo, ¿no? De que no tiene la consistencia de un mago tempo, ¿no? Además que de repente después, bueno, robas un esbirro y tienes que robar muchísimo después con ello, ¿no? De repente guardarte un libro de secreto para poder robar elementales a uno de maná, ese tipo de cosas, ¿me explico? Yo no estoy diciendo que la carta sea mala, para nada, para nada. Lo que sí estoy diciendo es que por ahora no le veo ningún deck que se pueda crear en base a esta. Obviamente me puedo equivocar y yo espero que exista algún deck que se pueda armar con esta. Ahora, con las cartas que hemos visto y demás, no la veo jugable en los mazos o el arquetipos actuales que se juegan de mago, ¿no? Entonces va a estar interesante a ver cómo
quién y cómo, exacto, y cuándo lo hace, cuando crea algo con esta carta, cuándo le puede sacar provecho a esta carta, porque no lo sé, ¿no? El combo más insólito que siempre hemos visto es el hecho de jugar Antonia a coste 1, sí, pero y las veces que te robas Antonia a coste en la mano son muchísimas, ¿no? ¿Qué pasa si esta carta te salen las últimas 15 cartas, 20 cartas? ¿Me explico? Perdón, 15, 10 cartas. Ya de hecho, después de la mitad del mazo que esta carta no te haya salido, literalmente no empieza a perder mucho valor, ¿no? Y lo más importante de todo, esto no hace nada en mesa en turno 7. Y eso creo que es lo más determinante de todo. Si nosotros especificáramos muy bien y vemos la gran diferencia, los grandes hechizos legendarios que se ven, los que se van a ver, los que yo considero y muchos consideran que van a estar más fuertes. Por ejemplo, el del ni hablar del ejemplo del guerrero, ¿no? El ejemplo del guerrero te da una presencia en mesa estúpida. Además, con embestir puedes hacer tradeos eficientes, puedes dejar una mesa torcha, te da presencia en mesa, es un esbirro, una carta a tempo. Te da mucha presión en mesa, es impresionante. El brujo, si bien no te da presencia en mesa, robar 3 cartas por coste 1 te permite a ti jugar tantos esbirros como tu maná te alcance en ese turno, ¿me explico? O sea, da mucho juego, ¿no? La del druida, bueno, druida siempre la pongo ahí porque el hecho de que druida con los cristales de maná hace destrozos y me parece que de repente puede hacer juego en uno o varios arquetipos de druida porque es barata, es lo más importante también, ¿no? Que tanto el brujo como el druida son baratas y esta carta no es barata, ¿no? Entonces en general es así, por ejemplo la de Paladín que no hemos hablado mucho y que todavía yo no sé si se vaya a jugar, pero como tal si funciona un arquetipo de robots para el Paladín, esa carta me parece impresionante porque puede sacar 3 pepinazos durísimos, 3 esbirros muy tochos y que puede ser complicado para cualquiera, además que permanecen con su magnetismo, ¿no? Entonces ese tipo de cartas da mucha vida al mazo, ¿no? Sin tanto depender el mazo de esa carta, puede jugarse, ¿no? A diferencia de la galaxia de bolsillo de Luna, que es el hechizo legendario de mago. Y bueno amigos, yo quería comentar simplemente esta carta, seguir compartiendo mi opinión sobre esta, porque sigo viendo todavía jugadores que la ven como la carta que va a romper el meta, la carta que va a ser rotísima, ¿no? Entonces, quiero que me dejen su comentario a ver qué opinan de esta carta. A ver si se ocurre algo mejor. Obviamente hasta mañana lo sabremos. Bueno, hasta mañana no. Quizá un par de semanas sabremos qué tan buena es. Qué otras cosas se le puede sacar a esta carta. Pero sin duda alguna una de las más interesantes que uno quiere probar. Esperemos cómo evoluciona el meta. A quién se le puede ocurrir algo con este mazo. Déjenme en sus comentarios qué opinan, si están de acuerdo o no. Sin duda alguna lo aprecio muchísimo. Disfruten esta nueva expansión. Espero que pasen una linda semana. Chau chau.